Sí, señor, por Fermín Cuarto. Capítulo 1. Yo me encargo de que nunca salgas en televisión. La cámara de televisión estaba enfocándome y detrás de ella el conductor del programa me gritaba: "No lo digas, no lo vayas a decir". Con sus manos agitándolas me insistía una vez más: "No se te ocurra decirlo, Fermín". Yo, la verdad, sabía muy bien a lo que se refería, pero me hacía al que no entendía. Continué con la canción. Era la primera vez que mi grupo y yo nos presentábamos en la televisión. Este programa en particular apoyaba a grupos de rock emergentes y a nosotros nos invitaron. Pensaba dentro de mí, si me invitaron es porque escucharon mis canciones, ellos saben lo que dicen las canciones. Mi grupo, Prófugos del Metate, se había caracterizado por incluir lenguaje no apto para la televisión abierta, y aquí estaba yo, frente a la cámara a punto de decir: Ahí viene ya mi amo, viene con un cuchillo, me siento abandonado, me va a hacer picadillo. En realidad ellos pensaban que era otra canción, pero podía ver al asistente de producción caminando por todos lados, acercándose al conductor y hablándole al oído. Era evidente que se comunicaban por radio con el conductor del programa. Todos estaban preocupados por lo que podía decir y de repente le dijeron cuál era la frase que yo diría. Los ojos casi se le salen. Me miró y juntando las manos frente a él me rogaba diciendo: "No lo digas". Yo seguía tocando mi guitarra y acercándome al micrófono. Continué hasta el final. Corro para aquí, yo corro para allá, me quiere matar. Se agarró la cabeza con las dos manos, se arrancó la gorra. Su rostro reflejaba incredulidad. El bloque era de dos canciones y esta era la primera. En cuanto terminó la primera canción, la cámara se dirigió el lente hacia otro lado. Ya habían hecho un corte para ir a comerciales. Se acercaron hacia donde yo estaba y dijeron: "Recojan sus cosas, ya no van a tocar". Mientras lo hacía, Rogelio y Rodrigo, mis compañeros de la banda, recogían sus instrumentos. Pero en mi mente no había duda, lo que había hecho cantar la canción como originalmente se compuso era lo correcto. No me había equivocado yo. Los del programa de la televisión se habían equivocado al invitar a un grupo sin escuchar sus canciones. En mi mente solo daba vueltas este pensamiento. Ellos me invitaron, ellos debieron escuchar nuestra música. Ellos son responsables al habernos invitado. Yo me había equivocado si hubiera cambiado la letra, me hubiera autocensurado, y eso sí que sería un crimen, culpable por censurarme a mí mismo. El productor del programa me había llamado a la cabina y allá iba, atravesando puertas, pasillos hasta llegar donde él estaba. Cuando dejó de ver las pantallas, se volteó a verme. Yo creo que nadie era invitado a ir a esa zona, una zona restringida por donde la pared estaba llena de monitores y personas con audífonos tomando las decisiones. Desde ahí el director decide qué cámara va al aire, lo que se transmite a cada televisor. Fermín, me dijo, no puedo creer lo que hiciste. Nuestra audiencia es muy grande, todo el mundo nos ve, solo piensa, todo aquel que toma una joya nos está viendo. Era verdad, en ese tiempo el programa tenía mucho rating, transmitía a toda la región alrededor de Monterrey y muchos se la pasaban pegados a la televisión hasta pasada la medianoche. Coca-Cola era su patrocinador más importante, sobre todo con el sabor local, Joya. Seguramente cuidaban el contenido de aquellas cosas relacionadas con sus productos. Yo solo pensé: "Wow, todos ellos escucharon lo que dije. Nunca vas a salir otra vez en televisión, nunca más regresarás aquí y de eso me encargo yo", dijo el productor. Las palabras que habían salido de mi boca provocaron acciones distintas en las personas a mi alrededor. De nuestro lado, como grupo, lo único que repetíamos era: "Debieron escuchar nuestros discos primero". Recuerdo que mi mamá me dijo: "Mi hijo, todo el mundo dice esas palabras. Ahora que no se hagan a los santurrones". El productor dijo: "Nunca vas a salir otra vez en televisión". Pero la relación más fuerte sucedió dentro de mi corazón, que se había inflado como soberbia y con orgullo. Nunca antes un grupo había hecho lo que nosotros hicimos hoy. Somos pioneros. Y si no nos vuelven a invitar al programa, ¿qué importa? Hicimos lo correcto. En ese momento no importaba lo que pensaban de mí. Lo había hecho con convicción y no me había autocensurado. Dije lo que dije porque quise y no me había traicionado a mí mismo.
Mis palabras viajaban por el aire, eran escuchadas y eso era lo que importaba. Prófugos del metate se había destacado por no tener una característica que lo definiera o lo limitara a algún género musical o alguna ideología. Hacíamos canciones que nos divertían, mezclando cualquier cantidad de estilos que se nos ocurriera. Si hacíamos una canción punk, no hablaba de represión ni era testataria, sino todo lo contrario, era un chiste. Nuestra canción más punk era la Light, donde nos reíamos de cómo hacían que la leche fuera light, con menos calorías, pero te tomabas un vaso con tu pan con dulce favorito. Jugamos con la idea de que esa leche salía de vacas atletas. Y por cierto, duraba tan solo 25 segundos. Estas 4 líneas eran toda la letra de la canción. Descubrí la música a través de un tocadiscos en casa de mis papás. Mi mamá le decía a mi papá, ¿para qué compras tantos LPS? Por alguna razón, él había decidido comprar discos. Cuando salía del trabajo y camino a casa se encontraba con la tienda de discos, pasaba y compraba uno. Esto se había convertido en una constante hasta que mi mamá le preguntó, ¿y dónde vas a escuchar esos discos? Terminó de pagar el tocadiscos que sacó a crédito mucho tiempo después, cuando yo había en su posesión una colección de discos, muchos de ellos yo los abrí, estando nuevos. El plástico alrededor era delgado, así que bastaba con romperlos con una uña. El olor era muy peculiar, olía a nuevo y un mundo de sonidos empezaba a aparecer frente a uno. Qué distinta es la experiencia digital hoy en día. No la puedes comparar con aquellas épocas. El producto no solo contenía el acetato, este estaba envuelto en un sobre que contenía los créditos del disco de cada canción e incluso las letras. Tenía una colección de música mexicana que se llamaban Historia Ilustrada de la Música Popular Mexicana, que me devoré. Cada estilo de música de diferentes épocas se presentaban en 2 discos. Así fue como conocí la música de mariachis, los tríos, el son jorocho, pero debo decir que mi disco favorito fue uno de trova yucateca. Mi compositor favorito fue Guti Cárdenas. Era 1980. A mis 6 años mi padre no tenía un disco con música para mí, así que mi hermana y yo le pedimos un disco de Parchís, un grupo de música para niños, quienes se habían convertido en los nuevos ídolos infantiles. Llegaron a México desde España. La aguja del tocadisco estaba esperando recorrer los surcos del disco más deseado por mi hermana y por mí. Cuando llegó mi papá, lo sacó de una bolsa de papel. Yo no sé qué cara pusimos, pero al ver la portada de color verde del disco que decía Hola amigos, tan solo dijimos, ¡Ese no es uno negro! ¿Cómo sabíamos cuál era? No tengo idea, pero estábamos seguros. Ese no era el disco que le pedimos a papá. Queríamos el negro, el primero, donde estaban las canciones que le daba nombre al grupo, la de Parchís. En esa canción los integrantes se presentaban, cada uno representado por un color. Junto a mis primos pasamos horas cantando y bailando. Claro, yo era la ficha roja, la más importante, el principal. Mucho de lo que escuché en esas épocas fue lo que me impulsó a tomar el primer instrumento que tuve en mis manos, una guitarra de Paracho, Michoacán. La vi en la parte de arriba del closet de mis tías en casa de mi abuela. Apenas se asomaban entre cajas y bolsas. Imposible para mis 11 años alcanzarla. Así que pregunté, ¿qué es eso? No sé si fue una de mis tías, pero la bajaron del rincón donde estaba. Ni siquiera tenía las 6 cuerdas, tenían tan solo 4. Estaba llena de polvo, pero era aquello que yo escuchaba en esos discos, que producía un sonido que me eran tan familiares. La siguiente compra fue unas cuerdas de nylon marca Selene y comenzó mi aventura. Eran tardes invertidas para ir hasta el obelisco, el lugar donde el autobús urbano que iba a San Pedro al centro de Monterrey daba la vuelta de regreso a casa. No había pierde, me había subido al bus a 2 cuadras de mi casa. Me bajaba en la puerta de la tienda de instrumentos musicales, la única que tenía las revistas llamadas Guitarra Fácil. Había números dedicados a artistas o géneros musicales, que solo contenían las letras de las canciones y las imágenes de cómo se acomodan los dedos para formar acordes que los acompañaban. Definitivamente eran otros tiempos.
Hoy en día encuentras todo esto en internet, pero en ese entonces tenías que tomar un autobús urbano e ir por aquello que te apasionaba. Para mí, la música. Comencé a tocar de todo, desde las canciones de Pedro Infante, los clásicos de rock en español, el rock mexicano, Teen Stops, Los Rebeldes del Rock, incluso encontré los acordes de las canciones de los Beatles. Estaba en camino y nada iba a detenerme. Encontré la música como una forma de refugiarme, algo que más tarde se convertiría en una forma de expresarme, de hacerme escuchar, de levantar mi voz. ¿De qué me refugiaba? De pequeño nunca me hice escuchar, no me salía la voz. Era demasiado tímido e introvertido. No era de los que querían llamar la atención, mucho menos era de los populares. En segundo de primaria llegué a una escuela nueva. Vivíamos frente a un colegio, pero mi papá siempre quiso darnos la mejor educación, y la escuela de mi casa era la que mandaban a todos los expulsados de otras escuelas. Así que la mayor educación que buscaba mi papá para nosotros en esa época la encontraba en un colegio privado, dirigido por religiosos católicos, los maristas. ¡Wow! Pero se encontraban en otra zona del municipio. Nosotros vivíamos en el centro, en el casco municipal de San Pedro Garza García. La escuela se encontraba en la colonia del Valle, llena de casas grandes, con gente de dinero, una zona residencial. No era una zona exclusiva ni la más cara, pero tenía un nivel socioeconómico más alto que el de nosotros. Ahora enfrentaría diariamente a mis propios demonios, aquellos que me hacían sentir inferior, que me hacían sentir que no tenía lo que se requería para estar en ese lugar, en esa época de la vida. No sé por qué. Son importantes los tenis que uno llevaba puestos y la ropa que uno usaba. Los tenis de moda eran los Reebok, los Kappa, que se podían personalizar con diferentes triángulos de colores intercambiables. Los pantalones vaqueros eran los 501 de Levi's. Y no era que quienes tenían todo eso estuvieran revisando qué tipos de tenis y vaqueros usabas. No, pero juntar una personalidad introvertida y tímida con la falta de recursos para encajar en el ambiente en el que estás es una receta para la inseguridad. El bullying siempre ha existido, solo que en mi tiempo de primaria no se le conocía con ese nombre. Pero siendo yo un niño inseguro y sin carácter para enfrentar a alguien abusivo, vivía cada recreo lleno de miedo, de temor. Yo veía que el que se distraía se convertía en presa de los más fuertes, así que me la pasaba todo el recreo dando la espalda a la pared, de tal manera que nadie me sorprendiera por detrás, ni me llevara cargando, ni me torturara en los postes de la portería del fútbol. Pero ahora estaba siendo escuchado. Mientras resonaban las palabras que el productor me había dicho yo me encargo, regresé al foro para encontrar a Rogelio y a Rodrigo junto a algunos amigos ya con los instrumentos a su lado. Solo llegué para decirles vámonos. La letra de las canciones también resonaban en mi mente. Había encontrado en la música la manera de expresarme. El bullying en mi escuela solo logró acumular un gran rencor en mi interior. Cuando no podía hablar, cuando no podía defenderme, cuando no podía reaccionar, solo repetía en mi mente, un día me van a conocer y van a saber quién es Fermín. Había encontrado mi voz para levantarla, ahora tenía un micrófono en la mano para decir todo lo que yo quería, y buscaría encontrar el respeto a través de mi música y mis letras. Creo que por eso la canción comenzaba así, expresando algo que yo no era, pero quería llegar a ser, el rey, el que todos respetan. El miedo se había ido y mi corazón estaba decidido. No me iba a detener. El rechazo del productor del programa había impulsado mi anhelo de ser escuchado. Podía apagar la cámara, dejar de transmitir, no dejarnos terminar las canciones, pero ahora el micrófono estaba encendido y lo tenía en mis manos. No muchos años después, estaba sentado en una sala multicolor junto a mi nueva banda, Control Machete. Había llegado al programa de televisión más visto durante las noches, un programa de medianoche conducido por Adal Ramones llamado Otro Rollo. La peculiaridad de este programa estaba en el monólogo que presentaba el conductor cada programa.
pero también recibía artistas y cantantes internacionales a quienes los entrevistaba y ellos presentaban un par de canciones en vivo. Siendo nosotros de Monterrey, era un gran logro para el grupo estar en ese programa de televisión. Era debido al éxito que habíamos tenido en la radio y por las giras que estábamos haciendo. Nos habíamos ganado el estar en ese programa. Hacíamos rap y la primera canción que lanzamos sonaba Barrio. En ese entonces la relación rap-barrio no se podía esconder. El rap era de la calle. El rap era la calle. Y la influencia que tenían las películas y lo que alcanzaba a llegar en esa cultura desde California estaba todo plagado de clichés, sobre todo aquellos clichés del mundo chicano. Películas como Sangre por Sangre habían retratado la vida de las pandillas y el rap era una parte fundamental de esto. Es por eso yo creo que tenían una idea muy vaga de lo que nosotros hacíamos y de lo que nosotros éramos. Después de entrevistarnos, decidieron hacer un juego con nosotros. Siempre decían algunas dinámicas bastante curiosas con los invitados y cómo nos relacionaban con toda esta cultura. Se les ocurrió una idea. Después de entrevistarnos, decidieron hacer un juego con nosotros. Siempre hacían algunas dinámicas bastante curiosas con los invitados y como nos relacionaban con toda esta cultura, se les ocurrió una idea. Nos hicieron buscar un objeto que escondieron en el estudio de televisión. Eran 3 objetos y estaban distribuidos entre el público, la banda musical y el escenario. Nosotros no sabíamos qué buscábamos. Recuerdo que los 3 integrantes de la banda, Pato, Toño y yo, comenzamos a recorrer el lugar, todavía sin saber qué era. No recuerdo quién fue el primero que encontró un cinturón. Sí, un cinturón. Había uno para cada uno de nosotros y en medio de los gritos de la audiencia, mientras las cámaras nos apuntaban y los conductores intentaban decirnos algo, en nuestra mente nos preguntábamos, ¿qué quiere que hagamos con los cinturones? Ellos pensaban que íbamos a comenzar a perseguirnos y azotarnos con ellos, como una pandilla que iniciaba un nuevo miembro, donde los golpes se daban para infligir dolor y mientras más golpes aguantas, te ganas el lugar para ser parte de la familia. No lo sé. Los 3 nos quedábamos viendo. Ninguno de nosotros andábamos en la calle o formábamos parte de alguna pandilla. Éramos 3 chavos a los que nos gustaba la música y encontramos en ella la manera de expresarnos. Solo eso. El rap nos permitía hacerlo y el éxito se propagó por toda Latinoamérica. Ya estaba el micrófono en nuestras manos y las cámaras estaban encendidas. La transmisión había comenzado. Mi amigo, productor de hace algunos años, no logró su objetivo. No se pudo encargar de que yo no saliera en televisión una vez más. Ahora tenía enfrente mucha más audiencia y era aún más conocido. Pero los de este programa parecían no conocernos. ¿Acaso creían que nos azotaríamos entre nosotros? ¿Enfrente de las cámaras de televisión? Nunca habíamos vivido algo así fuera de las cámaras. ¿Qué les hacía pensar que lo haríamos ahora frente a millones? La realidad era una, no nos conocían. No puedo culparlos. Salimos de la nada, no conocían nuestro trabajo antes de llegar ahí, pero tampoco les interesaba. Éramos en ese momento los que estaban llamando la atención con un ritmo nuevo que olía a calle y generaba dinero. Se habían generado una expectativa muy rápida con el primer sencillo, y al ver la ola comenzar a subir, tanto la disquera como los medios decidieron subirse para ver qué podían sacar de ese suceso. Todos luchamos con nuestros propios miedos, algunos lidiamos con ellos mejor que otros, algunos con mejores resultados que otros. Yo decidí guardarlo, no lidiar con él de forma inmediata, solo lo guardé y fue creciendo en mí. Era como un monstruo que se estaba alimentando y fortaleciendo con el paso del tiempo, porque para alimentarlo hay muchas maneras. No solo era el bullying de la escuela, sino que le añadí el rechazo, las historias románticas fallidas, el alcohol, el preferir quedarme en el auto acompañando a un six de cerveza en lugar de entrar a la fiesta y conocer, bailar, convivir con otros. Por eso, cuando encontró un escape, salió. Eso es lo que nadie conocía, nadie, incluso yo mismo. Respeto mucho a mis compañeros raperos cuando en ocasiones han dicho que el hip hop salvó su vida.
porque sé que así fue, en el sentido en el que encontraron en la cultura y en el arte de hacer rimas una salida o una alternativa a lo que pareciera el único camino en las calles, las drogas o el alcohol. A mí, el hip hop no me salvó la vida, en realidad expuso mi corazón, descubrió los secretos que tenía guardados, pero desde aquel día que descubrí que estaba siendo escuchado, ya estaban asomándose. Quería decir que era el rey, que todos me respetaban, que tenía el carácter para gobernar sobre mi vida y la de otros, pero en realidad era el rey de un cochinero, de una posilga y camino a la muerte, despidiéndome lentamente de mi alrededor, de mi familia, hasta que llegara el día que no se pueda aplazar, la muerte.